Bueno, chicos, pues ya estamos grabando. Voy a compartir el escritorio. Lo único malo es que cuando comparto el escritorio no veo el chat, ¿vale? Así que por favor, David o Raúl, si Silvia o Roberto me cortan, hacen alguna pregunta por el chat, vosotros me avisáis. ¿De acuerdo, David? ¿De acuerdo, Raúl? Ok, Ok, sí, ¿Vale? perfecto. Y vosotros me podéis parar en cualquier momento. También se está incorporando por aquí Blanca. Eh, bienvenida. ¿Vale? Venga, pues Bueno, empezamos la videoconferencia. Voy a compartir una pequeña presentación que os he hecho. Bueno, el objetivo de esta... Vamos a entrar por aquí. Mira, el objetivo, lo comentaba anteriormente, el objetivo de esta sesión es intentar quitaros el miedo. Yo sé que esta unidad primera ha sido muy densa, tiene mucho contenido, pero ya veréis cómo, aunque tenga mucho contenido, pero no está bien enfocado, no está especialmente enfocado a lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es enfocaros un poquito en cuáles son los aspectos más interesantes, prestaros una ayuda sobre de los contenidos, cuáles son los conducentes a hacer bien la práctica, ¿vale? Y incluso me he preparado algunos ejemplos de pequeños desarrollos que he hecho yo, pequeñas implementaciones, ¿vale? Creo que voy a ir muy mal de tiempo porque solo tengo una hora, así que voy a ir muy rápido. En cualquier momento me paráis igualmente, ¿vale? Bueno, en lo primero es aprender un poquito el vocabulario con el que nosotros estamos trabajando. El primer elemento que tenemos que controlar es el proceso. Un proceso no es más que un programa, cualquier programa que entra en ejecución. Automáticamente pasa a ser un proceso que está trabajando de manera concurrente en el ordenador, ¿vale? La diferencia entre proceso e hilo, ¿vale? Aunque hilo lo vamos a abordar durante los dos siguientes temas, ¿vale? Esto simplemente para que tengáis una idea, es que el hilo, a nuestra vista, aparentemente, es como si fuera otro proceso más, es otra cosa más, otro proceso más que se está ejecutando en el ordenador. Lo que pasa es que por dentro, a la hora de programarlo, veremos que tienen diferentes características el tener varios procesos que el tener varios hilos, ¿vale? En el esquema podéis ver cómo un hilo realmente está dentro de un proceso. Es decir, yo no ejecuto un hilo, yo lo que ejecuto es un proceso que consta de un hilo. O yo no ejecuto dos hilos, sino que ejecuto un proceso que tiene dos hilos. Puedo también ejecutar varios procesos que a su vez tienen varios hilos. Cosa que nosotros no vamos a hacer, ¿vale? Porque nosotros en Java no lanzamos procesos, ¿vale? Es decir, que este tema que se llama programación multiproceso, no sé si habréis dado cuenta en la práctica que nosotros no lanzamos múltiples procesos para ejecutar a la vez. O no, como lo vamos a hacer con hilo, ¿vale? Lo vamos viendo poco a poco, ¿vale? Y por último, para terminar nuestra nómina de vocabulario, vamos a hablar de servicio. Un servicio es lo mismo que un proceso. Es una aplicación, un programa que se ejecuta. Pero, a diferencia del proceso, este servicio se pone a ejecución, se pone en modo operativo cuando arranco el ordenador. Por ejemplo, el driver de impresora. Ese ordenador, ese programa está ahí latente, ese servicio está ahí latente, pero no se está ejecutando, a no ser que yo le dé a imprimir. Nosotros en la práctica que hemos estado haciendo, hemos diferenciado entre proceso y servicio. Por ejemplo, hace un rato cuando estaba haciendo esta presentación, pues tenía abierto el Google Chrome, ese es un proceso, tenía abierto el PowerPoint, tenía abierto el administrador de tareas, esos son procesos que estaban apagados y que yo lo he despertado, le he dado a su ejecución. Sin embargo, yo no estaba imprimiendo nada. Por tanto, la aplicación que gestiona la cola de impresora, yo no la he arrancado. Pues estaba arrancada, estaba en modo durmiente, y si yo hubiera dado a imprimir, se hubiera puesto activa, ¿vale? Esa es la diferencia entre un proceso y un servicio. Me podéis parar en cualquier momento, repito. Vamos a ver. Los procesos, nosotros en esta unidad, de lo que se trata es de una serie de procesos que se están ejecutando de manera concurrente, que se están ejecutando a la vez. Eso es mentira. Es decir, si yo en mi ordenador, el ordenador de casa, tengo un procesador, tengo una CPU,
a la vez, no se están ejecutando, ¿vale? La definición de concurrencia es que en un momento dado yo puedo hacer una parte de un proceso, después pararlo y hacer otra parte de otro, pararlo y hacer otra parte de otro. Eso es concurrencia, ¿vale? Entonces, eso implica que un proceso no pasa de estar apagado, se enciende, se ejecuta, termina. No, señor. Porque como hay múltiples procesos, si hay un proceso que se está ejecutando, pues yo no me puedo ejecutar, tengo que estar parado. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema bastante intuitivo de cuáles son los estados por los que pasa un proceso cuando dice de ejecutarse. Como podéis ver de izquierda a derecha, yo lanzo un proceso nuevo y automáticamente no me voy a ejecutar, porque puede haber otros procesos que estén haciendo uso de la CPU. Entonces yo me voy a una cola. Yo estoy en estado listo, en otros libros pueden estar en estado preparado, en las notaciones diferentes. Entonces yo estoy esperando, ¿vale? Hay diferentes algoritmos de planificación de procesos que sirven específicamente para eso, que sirven para decir, oye, la CPU se ha quedado libre, tengo una cola con 10 procesos esperándome. ¿Quién le doy paso? ¿Vale? Hay diferentes políticas de planificación de procesos. Está round robin, está la prioridad, múltiples colas, FCFS, SSTF, hay una barbaridad. Pero esos son algoritmos de planificación propios del sistema operativo. Esto simplemente es que tengáis esa cultura general. Pero nosotros no tenemos que planificar eso. Eso lo hace el sistema operativo. Bien, una vez que yo estoy listo, cuando me den paso, yo accedo a la CPU. Y entonces me empiezo a ejecutar lo que es el proceso en sí. Del proceso puedo salir en 3 casos. Puedo salir cuando haya terminado, me voy al estado terminado. Puedo salir cuando estoy ejecutando el proceso, pero no puedo seguir porque necesito, para terminar todo el flujo del programa, hacer una operación de entrada y salida. Por ejemplo, tengo que pedir un dato por pantalla, los programitas que habéis hecho vosotros. Entonces, no va a estar la CPU esperando a que el usuario escriba. Si yo tengo que hacer una operación de entrada y salida, lo que hago es que me salgo de estado en ejecución y me pongo en bloqueado. Y mientras que estoy en bloqueado, hago las operaciones de entrada y salida que yo quiero. Y mientras tanto, se cuela otro proceso a modo ejecución. Cuando ya he terminado de hacer la operación de entrada y salida, vuelvo a estar preparado, vuelvo a estar listo, me voy otra vez a la cola. Y cuando me vuelvan a dar paso, entonces entro otra vez a ejecución. ¿De acuerdo? O también, estando en ejecución, me puedo salir con determinadas políticas de planificación, como por ejemplo round robin, en cuyo caso no tengo acceso a la CPU de forma ilimitada hasta que termine o hasta que haga una operación de entrada y salida, sino que a mí me dan un tiempo. Transcurrido ese tiempo, me vuelvo a estado listo, ¿vale? Que es es que no sé si veis. ¿Veis el ratón? Sí, sí. ¿Vale? Pues esta sería, estoy en una videoconferencia. Que tienen que ir a votar a los ¿Y no puede entrar en una de bachillerato? Por favor. Gracias. Perdona. Entonces, lo que estaba diciendo es que si yo estoy en un proceso en estado de ejecución, ¿vale? Puede ser que me den el uso de la CPU de forma ilimitada, venga, hasta que termine. O puede ser que me den el uso de la CPU en un tiempo. En el caso de round robin se llama en un quantum. A mí me dicen, oye, tienes 2 milisegundos para hacer lo que quieras. Entonces estoy haciendo uso de la CPU y cuando acaba mi quantum, cuando acaba mi tiempo, vuelvo a la cola de listo. ¿Vale? Bueno, pues ese sería un poco el flujo. El estado de suspendido son casos muy específicos para optimizar tiempos y tal. Es el que menos se utiliza. Bien, seguimos. Uno de los compañeros, creo que era David, pero no estoy seguro, me preguntó, me aportó como idea para la videoconferencia qué significaba el cambio de contexto, ¿vale? Voy a explicar ahora el cambio de contexto, que está estrechamente relacionado con lo anterior que acabo de comentar. Voy a mostrar ahora una diapositiva. Por Dios, no os asustéis, es solo para situaros. Esto no es necesario sabérselo, es simplemente para explicaros algo. Por Dios, que nadie se asuste con lo que voy a mostrar. ¿Vale? Esto es un camino de datos muy simplificado. Esto es una arquitectura de ordenador, como la Pentium o como las que están utilizándose ahora mismo, ¿vale?
pero esta arquitectura es de hace 10.000 años. Esta la estudié yo teóricamente en la carrera, ¿vale? Esta arquitectura se llama MIPS, es antes de los Pentium ni nada de eso, ¿vale? Es una estructura súper básica. ¿Por qué os explico esto? Mirad, un programa, ya sabéis que el programa es lo que se ejecuta y pasa a ser un proceso, ¿vale? Bueno, pues un programa no es nada más que un mogollón de líneas, de instrucciones. Y esas instrucciones, lo mismo que los datos, están almacenados en memoria, ¿vale? Entonces, cuando yo ejecuto un programa, yo lo que tengo que hacer es, cojo la primera línea de código, ¿no? Y la ejecuto. Para ejecutarla, si necesito trabajar con varios datos, por ejemplo, la variable A se la sumo a la variable B, pues tengo que ir a memoria, cargar lo que hay en la variable A, cargar lo que hay en la variable B, hacer la suma, meterlo en una variable C y después meterlo en memoria. Eso es un programa. Un programa no es más que esas instrucciones que se están ejecutando. Bueno, ¿cómo se ejecuta un programa? Bueno, pues aquí, en la parte izquierda, tenéis un cuadradito que pone PC. Este PC es el contador del programa. Este PC lo que dice es, bueno, pues si estoy ejecutando el programa tal, la primera línea de código del programa tal está en la dirección de memoria 24, un invento. Entonces, ese PC dice 24. Me voy a la memoria y en la parte donde están las instrucciones dice, oye, ¿dónde está? ¿Qué hay en la posición 24 de la memoria? Entonces la posición de 24... hay una suma. Hay que sumar A más B. Entonces, eso lo leo de la memoria. ¿Vale? Después me voy a la memoria de datos y leo dónde está el dato A y dónde está el dato B. Y los cargo en el banco de registros. El banco de registros son pues como variables auxiliares. Después me voy a la ALU, que es la que se encarga de hacer la operación aritmético-lógica, y hago el A más B. ¿Dónde lo deposito? En otro registro auxiliar, que está en el banco de registros. Y por último, la C la almaceno en memoria. Eso, más o menos, de forma muy simplificada y muy cutre, así es como se ejecuta una instrucción. Entonces, ¿por qué os intento explicar esto? Porque cuando yo estoy en un proceso, el ordenador, el hardware y el software del ordenador tiene una serie de datos con los que estoy trabajando. Tengo el PC para saber por qué línea de código voy, si es la primera, si es la segunda, si es la tercera, si llevo 20 líneas de mi código, en qué línea voy, cuál es la dirección de memoria donde está esa instrucción. Y luego del banco de registros tengo una serie de valores que he ido cargando de la memoria y que los tengo ahí para su uso. ¿Entendéis? Y tengo una serie de datos más. Entonces, si yo estoy en estado de ejecución y tengo todo ese tinglado operativo, si yo, por ejemplo, en un round robin, me quitan el uso de la CPU, si mi proceso deja de utilizar la CPU porque me quitan el uso de la CPU por round robin o porque voy a hacer una operación de entrada y salida y va a entrar otro proceso, el valor de PC, el valor del banco de registro, etcétera, etcétera, no vale para el siguiente proceso. Entonces, se tiene que almacenar en algún sitio para que cuando yo estoy en espera, esto se quede almacenado. Y ese valor de PC y ese valor de banco de registro sea el del otro proceso que llega. Pues eso es el cambio de contexto. La adecuación del sistema operativo, del hardware y del software, para que cuando yo dejo de terminar de ejecutar un proceso en la CPU, llegue otro proceso y se pueda ejecutar. ¿Vale? Aquí lo tenéis. El cambio de contexto es eso. Que todas las variables, todos los registros auxiliares, el PC, el contador de programas, etcétera, etcétera, que estoy utilizando en un proceso, se almacene en algún sitio auxiliar para que llegue otro y tenga otros valores. ¿Vale? Aquí en el esquema, pues lo podéis ver. ¿Vale? Yo estoy en un programa y yo tengo esos valores, contador de programa, el puntero a la pila, que es el banco de registros, etcétera, etcétera, y yo tengo que pasar de esa información de un proceso al proceso que se está ejecutando, sin que se pierdan esos datos, porque ese proceso va a volver a entrar en ejecución, luego no se pueden descartar esos datos. Tengo que tenerlos almacenados para que cuando acabe otro proceso y le dé paso al proceso en el que se había ido antes, este vuelva a ejecutarse. No sé si David, creo que fue David el que me preguntó, le ha quedado un poquito claro ya esto.
Sí, sí, Fran, sí, ahora lo veo un poquito mejor. Básicamente, a ver, cuando has estado hablando de concurrencia de procesos, podemos decir que es una alternancia de procesos, sería lo más cercano. Eh, ¿Concurrencia es igual a alternancia o vamos a no? ver, te explico. En el ordenador, tú sabes que se están ejecutando procesos a la vez, ¿vale? Sí. Y si tú le das al administrador de tareas, ves que hay procesos a la vez. Lo que pasa es que no todos están haciendo uso de la CPU a la vez. ¿Me entiendes? Es decir, a lo mejor hay un proceso que está ejecutándose y está haciendo una operación de entrada y salida, o hay otro proceso que aunque está en ejecución, pero no está haciendo uso de la CPU, sino que está en la cola, está esperando. Ujú, ¿Entiendes? Es decir, los procesos se ejecutan a la vez, pero la CPU, si yo tengo un ordenador que tiene una CPU, las operaciones en la CPU solo entran a la vez una. ¿Me ves vale, la diferencia? vale, sí, sí, sí. Otra cosa es que yo tenga un ordenador que tenga varias CPU. Mira, Vale. en mi tesis doctoral, yo hacía unas determinadas operaciones, el cálculo de la matriz inversa y multiplicación de matrices, lo hacía en paralelo. Es decir, iba multiplicando un rango de la matriz en un procesador y otro rango de la matriz en otro procesador, pero eso no lo hacía en mi ordenador. ¿Sabes cómo lo hacía? En las tarjetas gráficas, las aceleradoras gráficas, los que se utilizan los gamers para jugar un puñado, pues Ujú, no son CPU, tienen GPUs, que son CPU, pero de las tarjetas gráficas. Pues ujú, entonces yo, esas operaciones, esa implementación de la matriz inversa la matriz inversa o la multiplicación de matrices, yo en vez de meter las operaciones en la CPU de mi programa, las metía en la GPU, que tenía varias GPU, creo que tenía 8, de la tarjeta gráfica. Y yo ahí estaba trabajando en paralelo. Es decir, en una GPU me estaba multiplicando la primera fila por la primera columna de la matriz, en otra GPU me estaba multiplicando la segunda fila por la segunda columna. Eso es a la vez, ujú. ¿entiendes? Pero no es Vale, lo mismo que los programas se ejecuten concurrentemente a la vez que entren a la CPU a la vez. A la CPU no entran a la vez. ¿Vale? vale, vale, vale. Vale, vale, perfecto. Bien. Y ahora, en referencia a lo que has contado del contador de programa y el puntero a pila, yo más o menos lo he identificado, el contador del programa como si fuera el líder del programa y el puntero a pila como si fuera el puntero a las instrucciones, ¿no? No, ¿Es así? mira, es que te he hecho una referencia de la arquitectura que estás viendo ahora mismo porque era una arquitectura muy sencilla, pero es que esto lleva 40 años en desuso, ¿me entiendes? Es decir, cuando yo lo estudié en la carrera ya no se usaba, ¿vale? Así que no te quedes tú con la nomenclatura que te estoy poniendo aquí, quédate con la nomenclatura esta, ¿vale? El contador del programa es el mismo PC que te he puesto antes, es decir, es un pequeño registro que dice en qué línea de código voy, dónde está, si mi programa tiene 20 líneas de código, pues pues, ¿Por dónde te has quedado? ¿qué? ¿Por dónde te has quedado, no? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde me he quedado? ¿Vale? ¿Cuál es la dirección de memoria donde está la instrucción por la que me he quedado? El puntero a la pila es donde se almacenan los valores que yo estoy haciendo. Por ejemplo, cuando yo me declaro una variable en Java, int a igual a 20, esa Ujú, no está en memoria, no se almacena en memoria, ¿vale? Sino que se almacena en una pila. Ahí en esa pila tengo toda la información en memoria volátil, ujú. ¿vale? Vale, 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 vale. Bueno, seguimos. Seguimos que no voy muy bien de tiempo. Bueno, mira, ¿cómo explico esto? Señores, nosotros en programas en PSP no vamos a hacer programas, no vamos a hacer programas eh, que llamen a procesos concurrentes. Nosotros no podemos hacerlo en Java, ¿vale? Nosotros no podemos dividir un programa en dos programas, ¿vale? Nuestros programas no van a ser concurrentes. Y me diréis, Fran, pues más hundido. Todo lo que explica el resto del tema sobre procesos concurrentes, comunicación de procesos concurrentes, los semáforos y tal, nosotros no lo podemos hacer en Java, ¿vale? La única operación sobre procesos que nosotros podemos hacer en Java es la práctica que os he mandado.
lanzar un proceso. Uno. Bueno, 1 o 21. Pero si yo lanzo un proceso con el exec, si yo lanzo un programa, ese programa ya no tengo. Ya no tengo posibilidad de gestionarlo para nada. Yo lo lanzo y desaparece para mí. ¿De acuerdo? Lo único que yo puedo hacer sobre procesos es lanzar procesos. Aquí os he preparado una pequeña aplicación, un jueguecillo tonto, ¿vale? Para que veáis exactamente, porque esto os ha caído en la práctica. Vamos a cerrar todo esto. ¿Veis más o menos el código bien o se ve con mala calidad? Sí, bien, bien. Bueno, no os asustéis porque es un código súper sencillote, ¿eh? No os asustéis para nada. Bien, mirad. Para lanzar un proceso, lo único que tenéis que hacer es llamar a esta línea de código. Eso está en el punto 5, no me acuerdo, lo he puesto en los comentarios en alguna ocasión, 6.1 creo que era. Luego si no lo pongo en el foro. Esa es la única línea de código realmente relevante en lanzar un programa, en el lanzador que nosotros hacíamos, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es esta llamada al sistema. Para eso tenemos que importar la librería Javaland Runtime, ¿vale? Y la librería Process, porque el Javaland Runtime lo que devuelve es un proceso, un objeto proceso, que lo que hace es abrir el proceso y ejecutarlo. Para eso, fijaros qué fácil es esto. Lo único que tenemos que hacer es, me creo un objeto process, nuevo proceso le he llamado, como si le llamas Pepito, y llamar a esta línea de código. Todo esto que os pongo aquí es porque, bueno, el que está en Linux o el que está en Windows, pues a la hora de llamarlo, pues ya sabéis que las rutas son diferentes, ¿no? Entonces, esto no era obligatorio, es decir, yo con que me hagáis esto, ya me funcionaba. Aquí os he puesto la versión Windows Linux. Entonces, os explico lo que es el ejercicio completo, ¿no? Con la llamada al sistema getProperty, a mí lo que me están diciendo exactamente es en qué sistema operativo estoy. Si estoy en Windows o si estoy en Linux. Entonces aquí, en sistema operativo nombre, OS name, me dice si estoy en Windows o si estoy en Linux. Entonces, si el OS contiene Windows, esto es que lo paso a mayúscula, no sé qué, eso ya sabéis que esto es de programación. Si contiene la palabra Win, yo sé que estoy en un sistema operativo Windows. Entonces yo sé que la llamada al sistema es esta. Y si no, que lo he puesto aquí entre comentarios, pues yo sé que la llamada al sistema es la misma, pero que la ruta, pues ya sabéis que es la misma. Es diferente porque la estructura de archivos de Windows pues no es la misma que Linux. Aquí sería el home, usuario, etcétera, etcétera, para arrancar programas. En este caso, pues fijaros qué tontería. Runtime, get runtime, y aquí la llamada a la palabra reservada. Esta es la misma que en C. Esto es ejecuta. Y aquí, fijaros, ¿qué estoy ejecutando? La calculadora de Windows. Eso es lo que hace este programa. Esto dentro de un try y con sus correspondientes excepciones, tratamiento de excepciones. Pero que esto lo he copiado del apartado, no me acuerdo, 6.1 del libro, de los apuntes, que no me lo he inventado. Vamos a ver cómo se ejecuta. Fijaros qué tontería. Yo directamente le doy a ejecutar esto. Y ya está. La calculadora ejecutándose. Que si queréis abrir el blog de notas, pues lo ponéis. Si queréis abrir el Buscamina, yo no sé ya si el Buscamina está en el ordenador, ¿no? En los sistemas operativos no. Pues ya está. No tiene más. ¿Vale? Yo en la práctica os pedía lanzar un programa. ¿Vale? Un programa que habéis compilado anteriormente, que habéis hecho anteriormente. Bueno, pues en vez de ser en este, entre comillas, el nombre del programa, pues aquí tendríais que poner, pues java-jar, la ruta de donde estuviera vuestro archivo jar,
.jar. Y ya se ha lanzado. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. En el lanzar proceso, una versión 2, ¿vale? Esta es la misma, lo mismo, pero ahora voy a lanzar dos procesos. ¿Veis? Proceso, nuevo proceso 1, process, nuevo proceso 2. Lo mismo, estoy en Windows, en Linux paso de él, yo que soy de Windows. Y fijaros lo que hago. Aquí estoy lanzando dos procesos. Aquí pongo la ruta donde tengo mi proyecto que se llama prueba proceso 1, dis, que es la carpeta donde están las librerías jar, y el nombre del jar. ¿Vale? Entonces estoy ejecutando un jar que se llama prueba proceso 1. Y aquí prueba proceso 3. Estoy lanzando estos dos. Realmente lo que tendréis que poner es esto. ¿Vale? Lo que pasa es que yo he añadido esta parte porque quiero que se abra en una consola. Es decir, que la ejecución, en vez de ser aquí, que sea en una consola de MS2. ¿Vale? Entonces lo que hago aquí es que ejecuto la consola, el CMD. Y dentro del CMD le doy a ejecutar. ¿Vale? Alguno de esos, de hecho, me lo habéis hecho así. Entonces la idea es que yo en vez de abrir un proceso, voy a abrir dos. En vez de llamar a ejecución a un programa, voy a llamar a ejecución a dos programas. ¿Qué hacen esos dos programas? Muy rápidamente os lo describo. En el proceso, en el programa 1, fijaros, lo que hago es un pequeño main que... ¿Esto sabéis lo que es? Esto lo habréis hecho en programación. Esto lo que dice es, desde que se ejecuta el programa, no, desde que se encendió el ordenador o algo así, ¿en qué milisegundo estoy de ejecución? ¿Vale? Pues estoy en el milisegundo 40.000. Ahora voy a abrir un archivo TXT y voy a escribir ese 40.000. Es decir, voy a escribir en qué momento se empezó a ejecutar el proceso 1. En el instante 40.000, por ejemplo. Cierro el archivo. Después hago que pase el tiempo, que en este caso, fijaros de qué manera más tonta paso el tiempo. Me meto en un bucle que da un mogollón de vueltas y escribiendo la mundo. Luego el programa lo único que hace es mostrar ahora mundo 200.000 veces. Bueno, 10.000 veces, 100.000 veces. Y después vuelvo a tomar el tiempo, system.currentTimeMinutes, y en el tiempo en el que estoy, lo vuelvo a escribir, vuelvo a abrir otra vez el mismo fichero y lo vuelvo a escribir. Por cierto, el fichero está en un TXT que se llama tiempos TXT, que está en el escritorio. Y ya ha acabado el programa. Y ahora, el proceso 3 hace exactamente lo mismo. Abre, mide el tiempo, ¿vale? Escribe el tiempo en el que se ha llamado en el mismo TXT. Pasa el tiempo mostrando hola amigo, pero fijaros que el otro daba 10.000 o 100.000 vueltas y este da solo 1.000. Este va a terminar mucho antes. Vuelvo a medir el tiempo y vuelvo a escribir el tiempo en un TXT. ¿Entendéis? Bueno, vamos a ver esto y vamos a sacar conclusiones. Cojo el lanzador 2, botón derecho, ejecutar archivo. ¿Veis? Aquí tengo los dos procesos. Ya se ha terminado el proceso 3, el de hola amigo, y todavía se está ejecutando el proceso más largo. Fijaros que yo he llamado primero al proceso 1 y después al proceso 3. Es decir, la idea es que primero empieza un proceso, después empieza el otro, pero el segundo era más corto, luego terminó primero. Entonces, si yo me voy al escritorio, me ha generado el archivito este de tiempos TXT y fijaros, el proceso 1 comienza en el milisegundo 8.823, el proceso 2 empieza después, en el 8.858, sin embargo, el proceso 2 termina en el 70, el otro era 68.000, en el 70.000 y pico, y el proceso 1 en el 78.000 y pico. ¿Veis? Bueno, eso es concurrencia, porque hay un proceso que se inició antes, otro entró después, mientras que se estaba ejecutando el proceso 1, pero el proceso 2 ha terminado y mientras se ha quedado el proceso 1 activo, hasta que ha terminado. ¿Vale? ¿Lo vais viendo? Voy muy deprisa, voy muy despacio.
¿Se entiende esto o no se entiende? Sí, Dame sí. un poquito de feedback, chicos. Más o menos. Bueno, cuando nosotros hablamos de gestionar un proceso, es lo que ha costado el primer ejercicio de la tarea, pues darle al control a suprimir y ves cuáles son los procesos, ves que están haciendo uso de la CPU, cuál es su bit, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de gestionar el proceso, no puedo decir, no, mira, que el proceso 1 que he lanzado, el de Hola Mundo, que se pare mientras que el proceso 3 del Hola Amigo haga no sé qué, o que se comuniquen. Eso nosotros en Java no sabemos hacer. O sea, no sabemos, no se puede hacer. Hay lenguajes de programación, como el C, que yo tengo un mismo archivo y que yo en un momento dado en el archivo, yo escribo for. La llamada al sistema for lo que hace es que ese proceso que se estaba ejecutando con la ejecución de ese código se divida en dos, ¿vale? Cuando yo la divido en dos, aunque es el mismo fragmento de código, se dividen, es decir, vamos a ver, se duplican. Es decir, yo estoy ejecutando el Hola Mundo en C, ¿no? Entonces yo estoy ejecutando un proceso con un código. Pues si en ese código hay un for, ese mismo proceso con ese mismo código pasa a dividirse en dos. Hay dos procesos. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Porque a un proceso, al primigenio, al primero, le asigno un PID. Un PID es una clave. El proceso padre siempre tiene una clave 0. Y si yo divido en otro proceso, que sería el proceso hijo, tiene una clave diferente. Entonces yo en ese mismo código, aunque yo solo tenga un mismo código, yo le digo, oye, mira, si el PID de 0 con un if else lo podemos hacer. Si el PID de 0, hazme una serie de instrucciones. Si el PID es distinto de 0, hazme otra serie de instrucciones. Y entonces realmente tengo dos procesos que se están ejecutando a la vez. Y yo ahí, sobre eso, puedo sincronizarlo, puedo hacer que compartan. Pero nosotros en Java no tenemos ese fork. La explicación es porque en C directamente se pelea con el ordenador, se pelea con el procesador, ¿vale? Entonces sí podemos hacer concurrencia. Pero Java no se pelea con el ordenador. Java directamente se ejecuta sobre la máquina virtual Java. Entonces en la máquina virtual Java no tenemos esa gestión, ¿vale? Hay libros de esta asignatura que el primer tema no explican Java, explican C. Y a partir del segundo tema empiezan a explicar Java. Y nosotros hemos entendido oportuno no hacer eso, porque ya bastante tenéis con esta asignatura como para que encima de todo os metamos dos lenguajes de programación cuando vosotros no lo habéis visto, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que todo lo que estáis viendo aquí es teoría. No lo podemos ejecutar, salvo lanzar procesos. Bueno, esto es la explicación un poquito que hemos estado hablando con David. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo es un programa? ¿Cuándo es concurrente? ¿Vale? Entonces hemos dicho que en Java no tenemos concurrencia. Ahí tenéis un poquito de la base teórica que vosotros le echáis un vistazo, ¿vale? Eso me ayuda a introducir otra de las dudas que también me preguntó David. ¿Cómo puedo entrar a depurar dos programas concurrentes, dos procesos concurrentes en NetBeans? No se puede, ¿vale? Es decir, yo no puedo trabajar con el depurador sobre dos programas, sobre dos procesos concurrentes, porque yo lo único que hago en Java es llamar a los procesos para que se ejecuten, ¿vale? Pero una vez que se han ejecutado, ya no tengo ninguna influencia sobre ellos. Eso sí lo vamos a hacer nosotros con los hilos, ¿vale? En Java sí gestiona los hilos. Es decir, Java solo tiene un proceso, pero dentro de ese proceso sí podemos meter varios hilos. Entonces sí podemos hacer varias implementaciones distintas, que cada una corra por un hilo distinto, que es lo que estáis haciendo en la práctica 2, y ahí sí podemos entrar a depurar, ¿vale? Luego hablaremos, los que estamos aquí, cuándo podemos poner la sesión de hilo. Si queréis la podemos montar la semana que viene, ¿vale? Pero bueno, eso lo hablamos después de clase. Después de la videoconferencia, quería decir. Bueno, cuando hablamos de programación concurrente, ¿vale? Siguiendo con esa, pues como tenemos varios procesos que se están ejecutando simultáneamente, se pueden dar tres casos.
Uno, que los dos programas no tengan nada que ver entre sí. Por ejemplo, si yo en el programita hubiera hecho un exec de la calculadora y del bloc de notas, ninguno tiene nada que ver, pues se ejecutan y se acabó. Lo único que, por un momento, se tendrá que gestionar el uso de la CPU, pero eso lo hace el sistema operativo, ¿vale? Pero no tienen nada en común, pues sin ningún problema. Luego tenemos la opción de que esos procesos sean cooperantes. ¿Cooperantes qué es? Pues que uno le dé información al otro y el otro al uno, es decir, que se intercambien información. Entonces, si yo necesito trabajar... Perdona un segundillo, voy a cerrar las ventanas porque ahí hay un follón del copón. Oye, chicos, ¿por qué no os vais ahí en clase? ¿Vale? No es para allá, es para allá. Perdona. Bueno, pueden ser cooperantes. ¿Cooperantes qué quiere decir? Pues que un proceso, el proceso A, genera datos que necesita el proceso B, o al revés, o simultáneamente. Entonces, necesitan estar sincronizados, cosa que en hilo ya hemos visto que cómo se pueden sincronizar, ¿vale? Los semáforos famosos o diferentes mecanismos, los sockets, que veremos en la práctica 3, etc. Y después están los competidores que quieren hacer uso de recursos compartidos. Por ejemplo, yo tengo una base de datos y yo tengo dos procesos que quieren operar con la base de datos. Pues evidentemente ahí lo que tenemos es que establecer algún mecanismo para que no accedan a la vez, que cuando esté accediendo un proceso, pues no pueda acceder otro, ¿vale? Eso se llama exclusión mutua, ¿vale? Eso en el tema de hilos también lo vamos a hacer. Todo lo que estoy explicando de procesos no lo vamos a implementar, pero todo lo que estamos utilizando todo lo que estoy explicando lo vamos a utilizar posteriormente en hilo, ¿vale? Más cositas. Bueno, cuando yo tengo que competir, como decía anteriormente, o que compartir información, yo tengo que trabajar tres conceptos diferentes. Uno es la sincronización, ¿vale? ¿Para qué? La sincronización va más en el sentido de que hay un fragmento de código que solo puedo acceder una vez, no pueden acceder simultáneamente dos procesos. Entonces, cuando yo estoy haciendo uso, por ejemplo, de una variable compartida, con el tema de hilo, con la cola compartida, ¿vale? Pues si yo empiezo a trabajar con la cola compartida en hilo, en un proceso A, en el proceso B se tiene que esperar. Ese es un mecanismo de sincronización, ¿vale? Cuando dejo de hacer uso de ese fragmento de código en el que estoy trabajando con la pila o con la cola o con la estructura de datos que sea, pues ya el proceso B puede entrar, ¿vale? La exclusión mutua es exactamente lo mismo, pero ya no es sobre un fragmento de código, sino sobre un recurso, ¿vale? Y la sincronización condicional, eso no lo vamos a utilizar. Esto es, lo veis en plan de teoría, que es entrar al recurso, además de por sincronía, a través de un sistema de condiciones. Si se cumple la condición entro y si no se cumple no entro, ¿vale? Eso no lo vamos a utilizar. Eso sería a la hora de sincronizar los procesos o los hilos, como veremos en la práctica siguiente. Ahora, ¿cómo se comunican? ¿Cómo podemos hacer que se comunique? Bueno, pues tenemos dos estrategias. Tenemos o bien compartir una zona de memoria, ¿vale? Donde si yo quiero comunicarle algo, yo escribo ese dato en memoria y el otro proceso accede a esa posición de memoria y lee ese dato. De esta forma se intercambia información. O bien mediante sockets. Los sockets es lo que nosotros vamos a utilizar con hilo en la práctica 3, ¿vale? Bueno, aquí simplemente tenéis eso. Este sería el sistema de socket, en el cual siempre se suele montar un sistema cliente-servidor, el socket que envía la información y el que la recibe, aunque también puede haber intercambio de información multiclass, ¿vale? Nosotros, como ya decía, nosotros no montamos, no comunicamos procesos, no hacemos ese mecanismo de comunicación, no de sincronización de procesos, ¿vale? Entonces, si vosotros leyendo los apuntes veis este ejemplo, que esto está extraído de los apuntes, esto no es
sincronización de procesos, aunque lo ponemos como un ejemplo de sincronización, pero realmente no lo es. Este es un ejemplo en el que yo tengo un recurso compartido que es un archivo de texto. Entonces yo tengo varios procesos que pueden acceder a ese archivo. Lo que hacen es, entran en el archivo, lo leen, lo aumentan en una unidad, lo vuelven a escribir. Entonces ya tengo el dato aumentado en una unidad. En un futuro entra otro proceso o entra el mismo, pues lo mismo. Entra, lee el dato, lo aumenta en una unidad y lo escribe. Y entonces ahí aparece la sección crítica, la zona de exclusión mutua es el acceso al archivo. Leo, aumento el dato y lo escribo, ¿no? Bueno, aunque nosotros veamos aquí este log, ¿vale? ¿Veis? Log, eso da la sensación de decir, párate, que todos los demás no puedan entrar. Aquí leo el dato, lo aumento en una unidad y aquí lo escribo en nuevo valor. Y ahora hago aquí un release, es decir, venga, ya puedes pasar. Esto parece una especie de sincronización, ¿vale? Bien, pues es un ejemplo de uso de mecanismos de sincronización, pero esto no es sincronización de procesos, ¿vale? La llamada log es una llamada que es del objeto RAF es el objeto Random Access File. Random Access File es un objeto de Java que me permite trabajar con archivos, leer archivos, escribir en archivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente es un sistema propio del objeto Random Access File para que si yo entro a trabajar con el archivo en un proceso, pues que otro proceso no pueda entrar. Pero esto no es sincronización de procesos, esto es una librería concreta, Random Access File, que tiene esta posibilidad, ¿vale? Pero que ilustra muy bien lo que acabamos de explicar, ¿vale? La sincronización, este sería un caso, si volvemos atrás, de usuarios competidores. Tenemos procesos competidores porque todos los procesos quieren acceder al recurso compartido que es el archivo. Entonces, aunque nosotros no podemos sincronizar los procesos, pero desde el objeto que abre, cierra, escribe, lee el archivo, pues ahí se hace esa pequeña sincronización. Es un ejemplo, ¿vale? Solo eso. Bien, esa sería toda la parte. Quedan 10 minuticos. Sería toda la parte que hemos ido anticipando sobre el tema de los procesos. Ya digo que es un tema teórico, ¿vale? Lo único práctico es lanzar procesos. Luego había otra parte en la práctica que era el uso de las tuberías. Y bueno, corrigiendo las prácticas he visto que había ahí alguna dudilla que otra, ¿vale? Entonces, os he montado también otro ejemplo muy sencillito, pues para que lo veáis. Yo voy a dejar el vídeo, ¿vale? Voy a dejar la presentación y voy a dejar los proyectos. Todo lo tenéis a vuestra disposición, ¿vale? No tenéis que estar tomando notas. Bueno, lo tenía que haber dicho al principio de la clase, pero bueno. Todo esto lo vais a tener a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, pues vuelvo a retomar aquí. Vamos a cerrar todo esto. Cerrar todo. Y ahora vamos a abrir tubería y dar nombre. Esto es una cosa muy parecida, ¿no? Estoy echando un cable muy grande porque es algo muy parecido a lo que vosotros tenéis que hacer, ¿vale? Yo tengo por un lado un programita que me genera nombres, ¿vale? Yo me he creado aquí un vector, nombres, y tengo una serie de nombres. Fran, Antonio, Pepe, Amalia, Elena, Ana. Y yo pido por teclado, oye, venga, dime cuántos nombres quieres que te muestre. Pues 20, 40, 80, 1000, los que sean, ¿no? Lo leo, me aseguro de que el número sea positivo, que no me den un número negativo de nombre, y lo que hago es, pues, dar tantas vueltas como el número que me ha dado y muestro las diferentes posiciones de este vector. Fijaros que lo que hago es mostrar lo que hay en el vector nombre en la posición i módulo 7, ¿no? Para que si me voy al octavo nombre, pues me vuelva al 0, ¿vale? Entonces sería, muestro el vector en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
aquí, esto es programación. Lo ejecutamos. Venga, dime cuántos nombres te muestro. Venga, vamos a mostrar 15 nombres. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis los 15 nombres. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos la tubería. Ahora yo tengo otro programa que necesita hacer uso de esos 15 nombres. ¿Vale? Bien, pues entonces la tubería, la información que yo leo desde teclado, no podemos utilizar el escáner, que eso lo he visto muchas veces en muchas de vuestras prácticas. El escáner sirve para leer desde teclado. ¿Vale? En los apuntes, luego os pondré exactamente en el apartado de los apuntes, porque no lo tengo aquí escrito, he cometido ese fallo, ¿vale? Luego lo dejaré, cuando ponga el foro, pondré los dos apartados de que estoy haciendo referencia. En un apartado de los apuntes dice cómo se trabaja con tubería. Entonces, para poder leer, ¿vale? Es mediante una clase no escáner. No trabajo con el objeto escáner, sino que es un input string reader y después un buffer reader, que le paso al constructor por referencia el input string reader que me he creado aquí. Y leo con este objeto. ¿Vale? Entonces yo lo que hago aquí es, oye, vamos a saludar. Pulsa fin para terminar. Esto es muy importante, lo he visto en la práctica. Vosotros, vuestros programas tienen que ser consistentes. Vosotros no podéis hacer un programa y que el usuario le dé a ejecutar y no sepa qué tenéis que hacer. Yo he ejecutado vuestros programas, empezaba a escribir cosas, por ejemplo, el del lanzador. ¿Cuántas cadenas quieres que te muestre? 5. Me muestra las 5 y después se queda eso parado. Y luego, no, es que tenía que escribir, me meto en el código, es que tenía que escribir fin para terminar. Vosotros tenéis que dar información para que el usuario pueda interactuar con el programa. Si no, todo un rollo. Entonces, venga, vamos a saludar. Pulse fin para terminar. Entonces, esto es por si el programa este se ejecuta no en modo tubería, sino en modo normal. Entonces, yo pongo ahí un nombre, le doy al intro y me saluda. Escribo otro nombre, le doy al intro y me saluda. Y cuando acabo pongo fin. ¿Vale? Bueno, pues entonces, venga, dame nombre. Fin para terminar. Lo leo. ¿Por qué? Esta estructura, estos objetos, sirven para leer en tubería o para leer desde teclado. Entonces, lo leo. Y ahora, mientras que esa línea que he leído sea distinto de null y no sea fin, pues lo que hago es hola y ese nombre que me han puesto. Y leo la siguiente línea. ¿La escribo o la cojo de la tubería? Ese sería el programa, simplemente. Ya está. Si yo esto lo ejecuto, venga, vamos a saludar. Fran. Hola, Fran. Juan. Hola, Juan. Silvia, que está muy callada. Hola, Silvia. Y cuando acabo, fin. Entonces, los dos programas tienen que funcionar perfectamente los dos, independientemente de los dos. ¿Vale? Y después lo tengo que meter en una tubería. Para eso, cojo los dos archivos jar, lo meto, yo lo he metido en una carpeta en C, para no tener que escribir rutas muy largas. Se abre un modo consola. Yo lo tengo en una carpeta, en el raíz, que se llama proyectos. No me acuerdo si es proyecto o proyecto. Y aquí, si hago un div, aquí tengo los dos archivos. Pues esto es tan simple como hacer java-jar, dar nombres, .jar, el simbolico de tubería, java-jar, tubería.jar. Vamos a saludar. Y en este caso, pues no saludo, ¿vale? Sino directamente pido cuántos nombres quieres. Fíjate que he puesto el nombre, vamos a saludar, he tenido una picardía, no voy a decir, dame el nombre, ¿vale? Entonces, directamente pido la ejecución del dar nombre. Y la ejecución del nombre es primero pedir cuántos nombres quieres. Cuando yo escribo un 5, hola Fran, hola Antonio, hola Pepe, hola Amalia, hola Elena. Y ya terminamos. ¿Vale? Es decir, lo del fin servía cuando ejecuto solo. ¿Vale? Esto se podía mejorar. ¿De qué manera puedo mejorar esto? Bueno, pues a mí lo que me suena ahora mismo feo es que la tubería
muestra este mensaje. Pues muy sencillo, podríamos utilizar la llamada al sistema esta y pasarle, por ejemplo, aquí un modo. Si yo le paso aquí, por ejemplo, 1 si quiero hacerlo en tubería y 0 si no quiero hacerlo en tubería. Entonces, si es 0, pues que me haga una cosa, si es 1, que más, bueno, más que en este, sería aquí. 0 y muestro el mensaje porque lo voy a ejecutar sin tubería. 1, no muestro el mensaje porque voy a trabajar en tubería. ¿Vale? Para eso ya sabéis que tenéis que utilizar en el tubería, tenéis que utilizar el RGS. Entonces, si el RGS en la posición 0 es el primer parámetro, es un 0, muestro el mensaje, si es un 1 lo muestro, por ejemplo. Pero la idea es que los dos programas que hagáis funcionen bien solos, que se entienda bien el usuario que no tiene ni idea, que sepa manejarlo bien, y que unidos también se funcionen bien. ¿Vale? Bueno, pues ya dejo de torturar. Vamos a ver cómo dejo de compartir. Detener el uso compartido. Vamos a vernos las caras. Bueno, ¿cuánto hemos acabado la clase? 6 y yo 7. Bueno, no había aburrido mucho. Bueno, chicos, quiero que me deis un pequeño feedback. Quedan 3 minutos. ¿Os ha servido esto? ¿Os ha aclarado conceptos? ¿Queréis que repitamos? Venga, los que puedan hablar. A mí me pareció bastante bien, porque además esto es algo que venimos demandando al alumnado desde hace muchos años, de que haya este tipo de iniciativas, y a mí me ha parecido estupendo, ¿verdad? Yo creo que es la segunda vez que llevo estudiando que terminé DAO, ahora estoy con Dan, y en un montón de años, porque me lo tengo que sacar poco a poco, porque estoy trabajando, es la segunda vez que veo este tipo de iniciativas, y para mí me resulta muy positivo. Pero te ha ayudado, además de acercar lazos entre profesorado y alumno, entre vosotros mismos, ¿realmente os ha ayudado a centrar el tema? Antes que os parecía tan amplio el tema y tan denso, más o menos lo Claro, he hecho más chiquitito. claro, es lo que comentas también, que sirve para acotar un poco y saber en lo que nos tenemos que centrar, ¿no? Porque, como decías, el temario es muy denso y bueno, así sabes las cosas básicas